Bueno, hay muchísimo que conversar junto a la nueva presidenta de la Democracia Cristiana, la senadora Carolina Goich. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, ¿cuándo renunció Jorge Pizarro, que es porque usted termina llegando a la presidencia de la DC? Ignacio Walker en su cuenta de Twitter puso que este era un gesto tremendamente noble, que enaltecía la política, que da, no me acuerdo las palabras exactas, pero hablaba de eso. ¿Fue realmente eso? ¿Por qué? Sí, mira, nosotros siempre dijimos que era una decisión personal de Jorge Pizarro. Nosotros fuimos elegidos como una mesa y actuamos con lealtad en la conducción del partido mientras él decidiera estar. Y yo creo que la forma en que lo plantea, después de dar una cuenta que fue bastante maciza respecto de las tareas de partido, las que hemos asumido, terminando con el pacto electoral para las municipales, y después reconocer que era momento de dedicarse a su familia y dejar la presidencia, yo te diría además en una instancia que no es cualquiera, sino en la Junta Nacional, donde hay más de 400 delegados. Se demoró un año entre que estalló este caso y que decide renunciar. ¿No le hizo daño a su partido el que se dilatara tanto esta decisión? Yo creo que en eso... O sea, digo, porque si lo alaban tanto por el beneficio que significa para el partido, finalmente que tome esta decisión, me pregunto si ese beneficio no se debió haber producido mucho antes que un año después. Lo que yo creo es que hoy día es inconducente decir, podía haber sido antes, sí, o en qué momento. Eso, que sea inconducente, claro. Si dañó al partido finalmente que se demoraron. O sea, la pregunta en concreto es si dañó o no al partido que se demorara un año. Sí, o sea, yo creo que las situaciones que se dieron sin duda tuvieron un costo en lo público, muchas veces en vez de destinar discusión a los temas que nos interesaban como partido, estaban los cuestionamientos, sin duda. Lo que sí poníamos nosotros sobre relieve ahí es la decisión personal que respetamos, que generó además un muy buen ambiente en la Junta y que permitió después, por unanimidad, decir aquí tenemos que seguir con la conducción del partido. Ahí me correspondía como primera vicepresidenta estatutariamente, pero no solo por una decisión de lo que señalaban los estatutos, sino en un acuerdo unánime, que nos permita asumir las tareas también de aquí a fin de año. Acuerdo unánime, porque sí, toda la información que tenemos es que fue bien peleado que usted llegara a la presidencia y que hubo varios dentro de la directiva que se opusieron, incluso trincherados en una oficina. Yo te agradezco que me lo preguntes, porque creo que una situación que se da así inesperadamente, ¿ya? Porque uno podrían decir, había un voto político que buscaba la renuncia del senador Pizarro, pero fue inesperado. Y nosotros en 1 hora y media logramos un acuerdo suscrito, firmado, unánime. Ya, pero entonces, no fue de inmediato. Yo quiero saber si es verdad que costó que usted, o sea, que hubo discusión para que usted llegara a la presidencia. Yo quiero despejarlo, y por eso te agradezco que me lo preguntes, porque de repente aparece una declaración, ¿no es cierto? Aparece el diputado y dice, hubo un grupo que legítimamente en parte de esa discusión salió, consultó, pero que después se allanó un acuerdo unánime. ¿Lo que querían era que se votara? Pero que además no fue difícil. Yo quiero señalarte eso con harta claridad. Y después además fue refrendado unánimemente en la Junta. Si la queja era que querían que se votara dentro de la mesa, ¿eso era? Lo que pasa es que se podíamos haber buscado otras alternativas, pero eran difíciles y todos entendemos que finalmente la opción de que yo asumiera fue la respaldada unánimemente, y en eso quiero volver a insistir. Yasna Proboste se opuso en un primer minuto a que usted asumiera como presidenta sin votación. Quiero saber si ella se opuso o no. Hubo una discusión razonable en que participó la mesa, o sea, donde... Sí. No, pero me deja contestarte. Lo que pasa es que cuando uno está en un partido político, cuando se genera una instancia, reunión, cuando se genera un acuerdo, cuando ese acuerdo se suscribe, uno se compromete y eso es parte de las reglas. O sea, podía, pero... La pregunta fue si se opuso o no, ya asumiera... Lo que te estoy contestando es que Yasna Proboste suscribió el acuerdo donde señala que sí. ¿Te fijas? Así como lo hicieron todo el resto de los vicepresidentes. Ya, pero la pregunta no fue si suscribió el acuerdo, la pregunta fue si se opuso en un comienzo a que usted asumiera. Hubo una discusión, pero finalmente lo que se dio es el acuerdo unánime. Y yo creo que eso es lo importante. ¿Se izquierdizó la DC con usted como presidenta?
Mira, esa es una caricatura, yo ya lo he señalado varias veces, incluso el otro día Hernán Larraín, que fue el que planteó toda la izquierdización después de decir muchas alabanzas respecto de mi actuación como senadora, hemos compartido en la Comisión de Trabajo, entonces casi me dijo, pero disculpa, y me dice, yo no voy a caer en ese juego de la caricatura. Pero es verdad que le pidió disculpas a él, porque, ¿no? O sea, sí, en la comisión. Yo le digo, bueno, esto yo entiendo que tiene que ver con el rol político, con el que juega la oposición, que trata de arrinconar y, como te digo, más bien de caricaturizar. Yo en esto tengo un mandato de un partido completo, un partido que además está dentro de la nueva mayoría, cumple un rol en una coalición que es de centro-izquierda y donde si hay algo que hemos definido es también que aportamos desde nuestra identidad. Algunas cosas, porque eso lo dicen a propósito del debate en la reforma laboral, y en la reforma laboral la posición que yo sostuve y defendí fue además la que tuvo el partido, que fue acordada en varios consejos nacionales, en nuestro congreso ideológico, y donde finalmente uno dice el resultado fue la votación de todos en conjunto respecto al informe de la comisión mixta la semana pasada. Cuando Ignacio Walker dice, somos un partido pluriclasista, no tenemos por qué regalarle los empresarios a la derecha, ¿la interpreta? A mí me interpreta mucho más una declaración respecto de que nosotros tenemos que preocuparnos prioritariamente de los sectores más pobres, de los sectores más vulnerables y de la clase media. O sea, no le interpreta tanto esto. Creo que ahí está nuestro foco. Porque esto no parecía la opción preferencial por los más pobres, digamos. No, yo quizás no es la frase más afortunada en la declaración. Como te digo, nosotros tenemos en eso una vocación como partido humanista, justamente respecto de la clase media y respecto a aquellas sectores que hoy día están en situación de mayor vulnerabilidad. Porque otra frase que escuché sobre los empresarios en esa junta fue la de Jorge Pizarro, que dijo que en la DC no estaba la voz de los empresarios. Mira, ahí tú puedes discutir cuando hablas de empresario a quién te refieres, y si hablamos del pequeño empresario, del emprendedor, es parte de lo que siempre hemos defendido. O sea, ¿no podría decir que la DC es como el partido de los más bien de las pymes? O sea, es uno de los ejes que para nosotros es relevante. Y de hecho uno de los puntos contra los cuales nosotros tenemos propuestas y muchas veces creo que tenemos que reafirmarlas con más fuerza es como muchas veces las situaciones de concentración impiden que otros puedan participar, y lo vemos en este país y a veces en algunos sectores es dramático, la concentración en la farmacia, ¿no es cierto?, en las cadenas de supermercados. Entonces cuando uno dice los empresarios, uno dice no es igual a esta disputa que también se dio mucho en la discusión de la reforma laboral, unos contra otros. No es como, usted no le interpreta eso de Ignacio Walker que usted se quiera pelear con la derecha a los empresarios. Pero los empresarios no están en mi disputa. Ya, porque además, no quiere peleárselo además usted. Yo entiendo que ahí hay un sector que se defiende solo. Nosotros, ¿Hoy día los empresarios se defienden solo en Chile? Nosotros lo que tenemos que hacer, y por eso distingo, ¿te fijas? Aquel pequeño empresario, aquella pyme que requiere de apoyo. Sí, claro, por eso yo le hablaba de los grandes empresarios. ¿Los grandes empresarios se defienden solos en Chile? Por supuesto. Pero parece que tienen ayuda igual de varios sectores. La preocupación, tú me preguntas, de nuestro partido es clara por aquellos que están hoy día muchas veces sin contar con las herramientas para salir adelante. Ahí está nuestro foco. Quiero saber si usted llega a la presidencia de la Democracia Cristiana, más allá de lo que pase en el futuro. ¿Es Carolina Goit una carta disponible para las próximas presidenciales? No está en mis planes, lo he dicho varias veces, te lo vuelvo a repetir acá. No está en mis planes tampoco ser presidenta del partido, lo asumo sí en este caso, porque hay un mandato y soy parte de una mesa, pero es distinta a una carrera presidencial. Yo hoy día llevo 2 años como senadora, tú sabes que soy de la región de Magallanes, tengo mi familia allá, un compromiso con la región, y esa es mi prioridad en este minuto. Lo entiendo, en este minuto no está en sus planes, tampoco está en sus planes ser presidenta de la ADC. Usted dice que llega por finalmente responsabilidad política ejercer ese cargo. Y si por responsabilidad política la nueva mayoría le pidiera a usted ser quien encabezara este proyecto, aunque no estuviera en sus planes, ¿usted estaría dispuesta a asumir ese desafío? No, son situaciones absolutamente distintas. En el caso de la Democracia Cristiana, yo era parte de una mesa donde asumí la primera vicepresidencia, donde al asumir la primera vicepresidencia uno sabía que existía la posibilidad de ante cualquier cosa quedar en la presidencia.
Es parte de lo que uno evalúa y lo que uno entiende que tiene que hacer también para dar conducción hoy día al partido en medio de primaria, de campaña municipal. Y en el caso de la presidencia, distinto es el tema presidencial. ¿Es correcto decir que usted tiene cerrada absolutamente la puerta a una candidatura presidencial y que si se lo pidieran y usted fuera la única carta posible para derrotar a la alianza, usted les diría que no? O sea, hoy día no está para nada en mis planes ser candidata presidencial. Eso, y le insisto, esa no es la pregunta, lo que senadora. te digo, es eso lo que pero te es que puedo esa no es decir. es que esa no es la pregunta, porque la pregunta, yo entiendo que hoy día no está en sus planes, pero la pregunta es otra. Si le dijeran desde la nueva mayoría que usted es la única carta que puede derrotar desde la perspectiva de los dirigentes, es que tú me haces poner en una situación, Chile Vamos. tú me haces poner en una situación súper hipotética, Exacto, donde tienen que situación pasar hipotética, cosas, porque sabes que yo es que hay gente que dice, yo jamás sería candidata a la presidencia, pero no siento esa certeza en usted. No, o sea, no está en mis planes hoy día y no. Y lo he dicho en mi región. Mañana pasado. Pero sabes que lo que yo creo es que hoy día nosotros tenemos que ser capaces de hacer una discusión que no gira en torno a nombres, que a veces en eso nos equivocamos. Y en particular, además, en la democracia cristiana, yo creo que lo que tenemos que hacer es ser capaces de construir una propuesta colectiva que entregamos al país y después discutamos el nombre de quien encabeza esa propuesta. Porque si no, a veces nos entrampamos en que uno aparece más en las encuestas, pero la discusión es respecto a un proyecto más bien individual y no de un proyecto colectivo. Y eso es, por lo menos, además, el mandato que tenemos hoy día de la Junta del día sábado. Me gustaría conocer algunas cosas de cómo piensa la nueva presidenta de la ADC. Primero quiero saber, ¿cómo va a votar la ley de aborto en las 3 causales? Mira, yo estoy como presidenta de la comisión, partimos ahora, mañana justamente la discusión. He señalado que a mí me parece que hay que legislar en esta materia sobre las causales. Pero en el primer caso no hay ninguna discusión. Riesgo de vida de la madre. A favor, entonces. En los otros, yo prefiero no adelantar mi votación, porque creo que es importante primero conocer el detalle de cómo quedaron cada una en la votación, en el texto final que aprobó la Cámara de Diputados. Creo que hay algunas cosas que se pueden fortalecer. Me refiero, por ejemplo, al programa de acompañamiento, que era algo que no estaba originalmente en el proyecto, y que creo que es un tremendo aporte que hicieron los diputados de la democracia cristiana. ¿Usted cree que una mujer, para separar las 2 causales, la primera ya la aclaramos, a favor, en el caso de un feto inviable, ¿usted cree que tiene que ser penalizada una mujer que aborta por un embarazo, un feto inviable? Porque de eso estamos discutiendo, de penalizar el aborto. En eso no hay ninguna duda. No puedes penalizar a la mujer, o sea, ninguna mujer se puede ir a la cárcel por estar además en una situación tan extrema como en las dos, o sea, frente a la inviabilidad fetal o en la violación. ¿Usted no quiere que vayan a la cárcel? No, por supuesto que no. Y además lo que te planteo... ¿Votar a favor de despenalizar el aborto? Porque lo que te estoy diciendo es que hoy día estamos iniciando una discusión sobre un texto que tenemos que revisar, que sin duda podremos y vamos a perfeccionar como se hace siempre en el trámite legislativo. Pero yo entiendo que sobre esto tenemos que legislar, en eso no hay duda, y que además lo hacemos sobre causales excepcionales donde no podemos castigar a la mujer. En eso no. ¿Usted tiene dudas respecto al tema de la violación? O sea, ahí yo creo que fue un avance lo que se hizo respecto de la denuncia. Vamos a revisar ahí cómo queda y, te insisto, yo creo que en esto todo lo que podamos aportar en perfeccionar es bienvenido. Un par de cosas rápidas. Pero no creo que uno pueda hoy día decir llegamos y cerramos la discusión. Es un debate que tenemos que dar, una discusión y análisis que tenemos que hacer y con mucha altura de miras. Antes que se nos acabe el tiempo, un par de temas para saber cómo piensa. ¿A favor o en contra de que las parejas homosexuales puedan contraer matrimonio? Yo estoy hoy día abierta a hacer esa discusión. ¿Abierta a hacer esa discusión? Sí, ¿Es a favor? la discusión. ¿O es en contra? Porque no, pero en algún momento tú encuentras a quienes se niegan rotundamente. Ya, pero ¿no tiene postura sobre eso? Creo que en eso abierta absolutamente a discutir un proyecto. A discutirlo, ya. ¿Y a favor o en contra de que las parejas homosexuales puedan adoptar? También abierta a la discusión, absolutamente. Bien. ¿A favor o en contra del control de identidad preventivo? Yo lo voté a favor. ¿Y no cree que puede ser discriminatorio, como han planteado, el CEP, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, yo creo que en eso no se ha explicado bien. O sea, tú de repente dices esto es lo más parecido a la detención por sospecha y es absolutamente distinto.
Esto tiene que ver con la posibilidad de controlar, de pedirte el carnet de identidad en determinadas situaciones, esto que hoy día se hace. Recordar pero que, con indicio de delito. En cambio ahora no. Pero tú cuando revisas los datos va bastante más allá y nosotros lo que hicimos además es generar una serie de garantías respecto al procedimiento que no estaban en el texto que aprobó la Cámara de Diputados. Ley de partidos políticos. Creo que ahí tenemos que avanzar nosotros en la principal prioridad o demanda de los chilenos, que es cómo tenemos mayor seguridad ciudadana. Ley de partidos políticos. El hecho de que se haya dejado en 2 años, después de un escándalo, pues se quería en 1 año, en 2 años la prescripción, en vez de 5, que es en general la norma en Chile de prescripción. ¿Usted estuvo de acuerdo con eso? ¿No le parece que puede verse como algo que complica finalmente? Porque el proyecto original, lo que quería el gobierno, eran 5 años, se bajó a 1. Después del escándalo público se subió a 2. Pero además establecimos, pero establecimos penas que no estaban. O sea, recordar que hasta antes de esta legislación una falta en el financiamiento no tenía finalmente ningún castigo. Tenías un CERVEL que no tenía ni una capacidad de fiscalizar. Hoy día tienes un CERVEL autónomo que efectivamente va a fiscalizar y una legislación que es muy estricta, penas de cárcel, que pueden llegar hasta las penas de cárcel cuando hay abuso respecto al financiamiento, pero también la pérdida del cargo. ¿Por qué entregarle la exclusividad de la representación legal de estos temas al CERVEL? Si uno quiere que se investiguen lo más ampliamente posible, ¿no es mejor que todos, incluso el Ministerio Público, pueda iniciar las acciones? Bueno, porque la experiencia que hay con el Servicio de Impuesto Interno no me va a decir que es positiva con la exclusividad de la acción penal. En esto yo quiero poner aquí y aquilatar que hay un cambio sustantivo. O sea, si tú me hubieras dicho darle la atribución al CERVEL, con el CERVEL anterior, sin autonomía, sin dientes y uñas, decimos de alguna manera, en términos muy coloquiales para fiscalizar, hubiera sido distinto. Pero hoy día estamos dotando a la institucionalidad de todas las herramientas para fiscalizar y para hacer bien su trabajo. Para cerrar brevemente, la llamada ley Mordaza por las filtraciones. ¿Usted votó a favor o en contra? Y si votó a favor, ¿fue porque tenía convicción, porque incluía en una primera instancia la prensa o porque le pasaron un golazo? En la primera no lo voté y en la segunda, que es cuando generamos el acuerdo, que deja explícitamente fuera la prensa, la voté a favor y creo que eso de alguna manera refleja el que aquí no se buscaba, el que no se informara, sino cautelar el proceso de la investigación. Un tema largo de discutir porque siguen estando afectas las fuentes, así es que de igual manera puede inhibir el derecho a la información, según creemos algunos. Pero muchísimas gracias por habernos acompañado. Tenemos muchos más temas que conversar. Sí, el proceso constituyente, hacer el llamado a la gente a poder participar. Se inicia esa etapa. Ni le digo lo que está pasando en Brasil.